Vamos a hablar de la perla de los salmos. ¿Cuál es considerado el salmo que se dice que es la perla de los salmos? La perla. No, 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 tampoco. Aquí lo puedo esperar, diga. No, el salmo que es considerado la perla de los salmos es el Salmo 84. Vamos a estudiar el Salmo 84, por favor. Es un salmo bien bonito. Amén cuando ya lo ha encontrado usted ahí. ¿Listo? ¿Quién lo encontró ya? Salmo 84. La perla de los salmos. No le olviden. De haber sido una pregunta. ¿Cuál es considerada la perla de los salmos? Y es una perla porque póngale cuidado lo que dice. Lo vamos a leer, pero antes vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Amén. Dios, te damos gracias, Señor. Rogamos tu misericordia, tu favor, Señor. Queremos agradecerte, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, Señor, de aprender de ella, Señor, de dejarnos guiar y discipular por lo que tú ya has hablado, Señor, a través de personas que tú inspiraste. Rogamos, Señor, que coloques amor, que coloques en nosotros una necesidad inigualable de tu palabra, Señor, y que podamos aprender de ella, Señor, así como tu Espíritu Santo, Señor, también nos enseña, amado Jesús. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que obres con poder y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Listo. Y entonces a esta palabra en el Salmo 84 le puse un título. Se dice así: con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma. ¿Cómo se llama? Y mi alma. Y quiero preguntarles algo. ¿Ha hecho usted algo con todo su ser, con todo su cuerpo y con toda su alma? ¿Alguna vez ha hecho algo así? Usted diga, uy, eso lo hice, le metí, mejor dicho, todo. ¿Sí lo ha hecho así alguna vez? ¿Sí o no? ¿Nunca hace nada así? Sí, uno hace algo así, ¿cierto? En el matrimonio, sí, puede ser. ¿Dónde más? En su trabajo. No dice, uy, le metí, mejor dicho. Hay gente que dice unas palabras muy vulgares. No lo vamos a decir, obviamente. Pero uno, por lo general, estas cosas que uno dice con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma, son cosas que salen del corazón, que nacen en lo más profundo de ese sentido de nuestro corazón. Entonces, el Salmo 84 dice así, lo voy a leer en una traducción viviente. Dice, para el director del coro, Salmo de los descendientes de Coré, acompáñese con instrumentos de cuerda. El verso 1 dice, qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales. El 2, ¿qué dice? Léalo. ¿Usted cree que así como lo está leyendo, va a sentir eso que dijimos? Otra vez. Pues ahora sí se siente algo diferente, ¿sí o no? Cuando uno lo lee así. Al 3 dice, hasta el gorrión encuentra un hogar y la golondrina construye su nido y cría a sus polluelos cerca de tu altar. Oh Señor de los ejércitos celestiales, mi rey y mi Dios. Ustedes. Qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor, los que se proponen caminar hasta Jerusalén. Ellos se harán cada vez más fuertes y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén.
Oh Dios, mira con favor al rey nuestro escudo, muestra bondad a quien has ungido. Pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Amén. ¿Cómo es ese Salmo 6? ¿Qué encuentra ahí? Sin volver a revisar. Así es lo que le dije. Seguridad, deleite en venir a la casa. ¿Qué más? Confianza, protección. ¿Alguien más? Tranquilidad. ¿Cierto? Encontramos muchas cosas y les pregunto, ¿quién escribió este salmo? ¿David? No. Exacto. Yo también pensé lo mismo. Yo dije, todos los salmos los tuvo que haber escrito David, que era el músico, y no es así. Y investigué un poquito y me encontré, pues no, lo escriben los hijos de Coré. ¿Quién eran los hijos y quién era Coré? ¿Alguien sabe? Uno que se rebeló. Sí, señor, pues ese fue Coré. Dice, eran una familia levítica, o sea, levitas, encargados de la presencia del Señor, ¿no? Cánticos y todo ello. Por eso era que se empieza diciendo, acompáñese con instrumento de cuerda, daba instrucciones de cómo. Aunque Coré se rebeló contra Moisés, sus hijos no participaron todos de esta rebelión. Ellos, vean pues, si mi papá se rebela contra alguien, yo me rebelo contra ese alguien también, ¿sí o no? Porque el enemigo de mi amigo es mi enemigo, dicen por ahí. Pero ellos no se rebelaron. Y eso está en Números 26:11, si alguien quiere pronto profundizar un poquito, está allí. Entonces, ellos no participaron de esa rebelión y más adelante dice la palabra que ellos fueron restaurados y restaurados al servicio nuevamente de la casa de Dios. Porque imagínense que el papá se revela y esta gente viene y dice, no, ustedes se rebelaron, háganse a un ladito, ya no sirven más. Y entonces uno diría, uy, y por justos pagaron también los hijos. Pero Dios tenía un propósito, los llama, los restaura y los vuelven a poner al servicio de la casa del Señor. Y vea que nos dejaron un salmo bien bonito. Ese salmo es bien bonito. Entonces, pregunto, ¿puedo realizar tareas sin el ser, sin el cuerpo y sin el alma? Nombre algunas. Piense por un momento, vuelvo y lo leo. ¿Puedo realizar tareas sin el ser, sin el cuerpo y sin el alma? Digámoslo así, sí. Ok, listo. ¿Tú qué dices? Obvio, sí, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Que puedo realizar tareas sin ser, sin el ser, el cuerpo y el alma? Sí. Bueno, yo escribí lo siguiente, yo me puse y me fui como más en el ser como algo, no solo en la parte corporal, ¿cierto? Que uno nombra ahí, sino me fui a, sí, podemos realizar algunas de estas tareas, pero son tareas que se convierten en rutinarias. Lo que usted ya hace como por, a veces el trabajo se vuelve eso, sí, por inercia, digámoslo así. Se vuelve algo que ya dice usted, yo no sé ni cómo lo hago, y usted le pregunta a alguien, y eso fue un ejemplo que alguna vez un profesor de filosofía en el colegio nos lo dio, nos dijo, piensen lo siguiente, y se los hago así un ejemplo rápido mental. Piensen lo siguiente, cuando usted venía de su casa para la iglesia, en este caso, esta mañana, ¿cuántas personas logró ver? Vio harta gente, ¿sí o no? ¿Cuántos carros vio de camino acá? Muchos. ¿Recuerda alguno en particular? ¿Recuerda la placa de alguno en particular?
No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros vamos en modo automático, digámoslo así. Y eso lo estamos haciendo con nuestro cuerpo, pero de una u otra manera nuestro cuerpo como que reacciona a esos estímulos de una manera muy inercial, digámoslo así. Entonces, hay tareas que se hacen de manera automática o sin una conexión profunda. Y esto es algo peligroso. ¿Y peligroso cuándo? Cuando esas tareas o esas cosas son familiares, cuando esas tareas o esas cosas, ¿cierto? De esas cosas depende la vida de otras personas y cuando esa tarea es venir a la casa del Señor. Y ahí vamos a hacer énfasis, porque cuando usted viene a la casa del Señor, usted a veces olvida que lo debe hacer con todo su ser, con todo su cuerpo y con toda su alma. Y esos tres aspectos son bien importantes. No podemos olvidarnos de ninguno de ellos cuando venimos a la casa del Señor. Ahora bien, cuando involucramos estas tres dimensiones, le damos un significado, le damos satisfacción y propósito, porque se convierten en algo enriquecedor y estas son las que nos hacen humanos. Estas tres áreas, digámoslo así, o dimensiones del ser. Si yo hiciera todas las cosas solamente con mi cuerpo, ¿cierto? Y no tuviera en cuenta el alma, por ejemplo, haría cosas normales, que son las que hacemos todos en la cotidianidad. Pero las cosas que uno hace con el alma, como dice por allá algún salmista, te quise con el alma, ¿sí o no? Esas cosas se hacen con el alma, se hacen con el corazón, ¿sí? Y ese tipo de situaciones, si yo no las hiciera así, ¿qué parecería? Y la Biblia en algún momento dice, serían como címbalos que retiñen, ¿cierto? Y seríamos algo así, algo como que pasa desapercibido, algo que no tiene significancia para nuestra vida, algo que no nos hace totalmente humanos. Y entonces yo pienso y digo, bueno, a veces nos pasa, cuando usted viene para la iglesia, usted prepara algo cuando usted viene para la iglesia, aparte de la ropa, ¿sí o no? ¿Prepara usted el corazón? ¿Cómo prepara uno el corazón para venirse para la iglesia? La disponibilidad es tiempo, una actitud. ¿Qué más? Una ofrenda, sí, puede ser. ¿Qué más puede preparar usted cuando viene para la iglesia? Una cara diferente, porque puedo yo tener una cara, y eso habla de mi expresión corporal, mi actitud. Yo puedo estar a toda hora con una cara de alguien amargado, ¿cierto? Pero si yo me despojo de ello, ¿cierto? Y llego a la iglesia, yo debo llegar con otro tipo de situación, a menos que de camino alguien me cerró, dijo Diego, y me hizo cambiar mi cara otra vez. ¿Cierto? Eso puede pasar. Pero sí debemos preparar no solamente lo material, sino también lo intrínseco, lo que está en el interior de nosotros. Porque a veces decimos, vamos a la iglesia y se convierte en algo que dijimos ahorita, que lo hacemos de manera rutinaria. Que usted llega a la iglesia y llega tarde, usted llega a la iglesia y llega haciendo mala cara, usted llega a la iglesia y olvidó algo, usted llega a la iglesia y se sienta ahí y está ahí, pero su cabeza está en otro sitio. Y eso es un riesgo, porque ¿a qué vino entonces? Diría uno. Si usted no vino con una disposición total de su corazón, de una disposición total de su alma y de su ser, usted entonces ¿a qué vino? Vino por cumplir, por llenar una silla, y de eso están llenas muchas iglesias. Y de eso estaría llena también hasta nosotros mismos. A veces estamos llenos de lo mismo. Que olvidamos a qué verdaderamente venimos y que debemos preparar un espacio y un ambiente propio en nuestro ser, en nuestro pensamiento, para venir a la casa del Señor. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque cuando viene usted con esas tres dimensiones activadas, usted le da un significado especial a la iglesia. Y ustedes le dicen de pronto en esta semana a alguien que usted se encuentre, oiga, usted fue a la iglesia y usted dice, sí, yo fui, ¿de qué hablaron? A mí me pasa, porque yo digo, yo no me acuerdo de qué hablo.
sé que predicó Diego, o sé que habló Yerly, pero yo no me acuerdo de qué hablar. ¿Por qué? Porque alguna de esas dimensiones que no está totalmente conectada. Y el Espíritu Santo requiere que nosotros nos dispongamos, porque la palabra misma lo dice. A la verdad, la carne siempre está indispuesta, pero el Espíritu es el que nos hace que nosotros podamos estar allí. Satisfacción y propósito. A veces usted viene al culto y se sale como igual. Yo fui al culto y salí igual, o no sentí nada. Predicó a alguien, por ahí cantamos unas 2, 3 canciones y sale para la casa y ya. Pero no se lleva una satisfacción en su interior. Una satisfacción de, uy, Dios me habló a través de esa palabra. Dios me hizo confrontar y ver que necesito hacer tal otra cosa. Y ese propósito, porque cuando a veces venimos y olvidamos a qué es lo que venimos, no estamos cumpliendo con el propósito para el cual fuimos diseñados originalmente. ¿Cuál es ese propósito? ¿Alguien lo sabe? Adorar al Señor, ¿cierto? Y a veces venimos y, ay, estuvo chévere los cantos, está todo el tema, pero cerró los ojos usted. Usted le dijo a su alma, alma mía, disponte y alaba a tu Creador, adora a tu Creador. No, a veces eso no pasa en nuestras vidas. Y no los culpo y no los estoy regañando porque a mí también me ha pasado. Y nos suele pasar a todos. Yo creo que hasta el pastor en algún momento puede pasarle eso. ¿Sí? Porque es que eso es lo que nos hace también humanos, todas estas 3 dimensiones. Pero tenemos que mantenerlas activas. Entonces, ¿hasta ahí cómo vamos? Bien, ¿cierto? Entonces, la perla de los salmos es el salmo, ¿qué? 84. Y tenemos 3 dimensiones que tienen que estar conectadas y preparadas con antelación. ¿Cuáles son? Alma, cuerpo y ser, ¿cierto? Que en algunas partes lo llaman corazón también, pero ahorita lo vamos a aclarar un poco más. Entonces, hablemos del cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Usted también hacía así. Esa estructura física, lo que se puede ver, ¿es materia? Sí, eso ya se puso muy... Entonces, busque y dice que el cuerpo es el medio a través del cual actuamos, es decir, nuestra actitud. Y hay gente experta en actuar, porque usted los ve y eso mantiene, usted dice, santidad, ¿sí? Y están actuando. Pero ese medio por el cual actuamos es nuestro cuerpo. Y debemos ser sinceros en esa manera de actuar, de reflejar lo que sentimos, ¿sí? A pesar de muchas veces venir muy mal con su mejor actitud. ¿Por qué? Porque usted está viniendo a dejar sus problemas allá afuera, olvidarse de todo y venir a entregar al Creador. Y eso es algo que no se nos puede olvidar. A lo que leían esta mañana, a aquel que puede quitar la sed y saciarla para siempre. Y ya vamos a entrar un poquito más a leer cada uno de los versos del Salmo, pero vamos a aclarar también el alma. ¿Qué es el alma? Las emociones, los sentimientos. Dice, es nuestra identidad. Es nuestra identidad. Aparte, nuestras emociones y nuestra espiritualidad. Como cuando lo que decíamos, yo canto con el alma. No todos tienen el mismo alma, ¿sí? Hasta eso sacaron alguna vez una película, ¿sí? Pero nosotros debemos tener en cuenta eso, que son nuestras emociones y nuestra espiritualidad. A veces nuestras emociones nos juegan una mala pasada. ¿Por qué? Porque usted venía lo más de contento, venía emocionado por llegar a la iglesia. ¿Qué pasó? Que entró por la puerta y no me saludó. Y usted se arrugó su alma. Sus emociones como que merman, bajan de una vez. Y cuando eso ocurre, usted como que se indispone. Cualquier cosita que le disponga le daña ¿qué? Esa comunión que usted venía a buscar con Dios. Esa espiritualidad y es eso que decimos a veces, cante con el alma. Cuando usted canta con el alma, la está dando ¿qué? Toda. ¿Sí? Y hay gente que viene y no canta. O sea, no está dándola toda. ¿Por qué? Porque está pensando, irán a hacer de almuerzo hoy. Uy, dejé unos frijolitos en agua. O, uy, hacernos un sancochito, porque yo llego hoy.
¿sí? Que el pastor lo haga. Entonces, si ven esas cosas que uno dice, uy, lo hice con el alma, y si eso sonó como a la canción, bien sabes, ¿sí? Entonces, son las cosas que yo hago, mejor dicho, totalmente entregado. Y el corazón, mire que es un pequeño momento ahí que tiene que ver con nuestro ser. El corazón simboliza nuestras pasiones y deseos. Cuando es así, hacemos las cosas con amor y con dedicación. Mire que esas dos, el alma y el corazón, son cositas muy parecidas. Solo que una tiene que ver con las emociones y la espiritualidad, y esta tiene que ver con nuestras pasiones y nuestros deseos. ¿Cuáles son sus pasiones? ¿Qué lo apasiona a usted? ¿Se apasiona usted cuando viene a la casa del Señor? Así como decía el verso 1, el 2, perdón, anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar a los atrios del Señor. ¿Usted siente eso? Que si usted no viene, se muere en la casa. A veces no le pasa a uno, ¿eh? Dice, ay, hoy no voy a ir. ¿Qué va a pasar? Nada. Y yo me pongo a pensar, yo, uy, es tremendo lo que estaba sintiendo este personaje en medio de lo que estaba orando. Yo me imagino que era alguien que estaba lejos de la casa del Señor y que anhelaba fervientemente que venir en cuerpo, alma y espíritu. Entonces, cuando es así, cuando nuestras pasiones y nuestros deseos, o sea, nuestro corazón, hacemos las cosas con amor y dedicación. Yo pregunto, ¿cuáles son sus pasiones? Una de mis pasiones ya todos la conocen. ¿Cuál es? Ir a pescar, ¿cierto? ¿Qué otra cosa podría ser una pasión de alguno de ustedes? ¿Cuál es su pasión, Darío? Jugar fútbol, por ejemplo. Ver películas. Jugar fútbol. Viajar, sí. A veces uno se apasiona por ese tipo de situaciones. Y hay pasiones, ¿cierto? Que nos alejan de la pasión real, digámoslo así, del Señor. Y nuestros deseos. Hay cosas que deseamos, que a veces no son buenas, que a veces son deseos pecaminosos, ¿cierto? Y que nos alejan de Dios. Esos deseos son los que llevan a que nuestro corazón se desvíe. Y por eso es que usted ve mucha gente, bueno, por eso es que vemos que uno también se debe involucrar ahí. Pero es que vemos mucha gente como perdida en sus pasiones y en sus deseos y no las vemos en la casa del Señor. Y aquí va algo que quiero que entre todos vayamos prestando atención a estos 5 puntos, creo que son, sí, 5 puntos que saqué de acuerdo a lo que hay allí. Entonces dice, ¿por qué ir a Dios en ser, cuerpo y alma? Sería una pregunta, ¿por qué ir a Dios en ser, cuerpo y alma? La primera, por relación. Entonces, ellos sabemos que somos seres relacionales, ¿cierto? Que necesitamos relacionarnos con nuestro entorno, con la sociedad, con las personas que nos rodean, porque todo es a partir de él. Y esa relación que representa, representa para nosotros en este caso cercanía con Dios. ¿Qué tan cercanos, qué tan relacionales estamos nosotros con Dios? A veces uno dice, yo por allá nunca veo los hermanos en la oración los jueves, por ejemplo. O uno dice, uy, por allá yo nunca los veo cuando se convoca un ayuno. O cuando se convoca una velada, no llega la persona. O todos los domingos no va a la iglesia la persona. ¿Sí? Y caeríamos en eso de criticar a las personas porque no vienen. Pero cada quien rinde cuentas a Dios, que eso es lo importante. ¿Sí? Y no por eso me voy a excusar en decir, sí, a ellos qué les importa, si yo voy, yo veré, Dios sabe por qué no voy. No, tenemos que ser más intencionales y meterle esas 3 dimensiones a este asunto también. Porque a veces usted dice, uy, no, yo voy a hacer los cumpleaños de mi hijo y usted le mete alma, cuerpo, ¿cierto? Y usted mete todos los 3 ahí. Pero a veces uno piensa y uno dice, uy, a veces estamos tan lejos del Señor que para venir a la casa del Señor no lo hacemos. No están esos 3. Y hablamos de esta relación y miremos el versículo 1 y 2. Él dice, qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales. Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar
en los atrios del Señor con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma. Gritaré con alegría al Dios viviente. Y fíjese que lo que uno logra ver allí es que en esa relación siempre habrá un lugar. ¿Cuál es ese lugar? La casa de Dios. Morar, la morada, es entrar por los atrios del Señor. Sí, no está mal orar en casa. Sí, usted puede orar en casa y usted puede arrodillarse allá y puede tener su espacio y todo lo que quiera. Pero eso es necesario. Venir a la casa del Señor es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque en este lugar es donde usted ¿qué? Encuentra maneras distintas de adorar a Dios. Y hemos aprendido porque nosotros todo lo que vemos también lo tratamos de ¿qué? De imitar. Ya eso le llaman células espejo y por eso es que si yo llego a bostezar acá, a usted también le da bostezo. Porque esas células espejo copian y imitan muchas de las cosas que ven ¿qué? En mi entorno. Entonces, es necesaria esa relación. ¿Usted se ha sentido lejos de Dios? Sí, yo también me he sentido lejos de Dios. Hay gente que dice, uy, yo a veces oro y yo siento que Dios no está a mi lado. O dicen, yo oraba y pasaban cosas, pero ahora oro y todo sigue igual. ¿Será que Dios no me escucha? ¿O qué estará pasando ahí? ¿Tiene que ver con qué? Con la relación. Eso puede ser por dos cosas importantes: la falta de oración y el estudio de la palabra, y una tercera que es muy importante. ¿Cuándo se pone esa prueba? Cuando usted sirve en la iglesia. Y yo me ponía a pensar en eso y yo decía, bueno, en mi relación, si yo no oro, pues se va a notar. Cuando me pasen a orar, se va a notar, se parece que la tuviera ya mentalizada y siempre dice las mismas 4 palabras o 5 palabras. Y yo soy de eso, ya a veces me pongo a mirar cómo oran las personas. A mí me dice, amor, deja esa mano. Y le digo, no, es que a mí me gusta mirar cómo ora la gente. Hay personas que siempre, Señor, 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 repite uno mucho esas palabras. Y se vuelve una muletilla. Y nuestra oración debe ser fluida. Y yo digo, a mí a veces me pasa. Y me puede pasar, le puede pasar a cualquiera. ¿Por qué? Porque ahí se muestra que hay falta de qué? De relación, de ese anhelo por la presencia del Señor. Cuando estudia la palabra, ejemplo, en esas batallas bíblicas, en esas preguntas, cuando usted estudia, usted se le nota que estudió, usted dice, uy, sí estudió. Se le nota porque respondió todas sus preguntas, o no se le nota porque... O cuando usted tiene una situación difícil y usted tiene que declarar la palabra de Dios, y usted no, usted lejos de declarar lo que dice la palabra de Dios. Y también se nota que hay falta de relación porque usted no se relaciona tampoco sirviendo. Y usted creería y diría a veces, no, es que no, le quedé mal al pastor o le quedé mal a la persona que dijo que yo me esperaba a esa hora. Pero es que esa persona no importa tanto como quién, como Dios. Y a veces eso se nos vuelve, eso ya lo hubieran podido decir a usted muchas veces, ¿sí? Y a mí también me lo han dicho muchas veces, pero a veces como que los afanes del mundo, todas las cosas seculares, tienen tanta influencia sobre nosotros que esas cosas las dejamos de lado y las olvidamos. Eso ocurre porque lo anterior involucra 3 dimensiones nuevamente, ¿sí? Cuando usted ora, ¿qué dimensiones está involucrando allí? Todas las 3. ¿Por qué? Porque es que si usted ora con una actitud de pereza, si usted ora como con desánimo, eso se nota, ¿cierto? Y su cuerpo está mostrando en esa actitud, está mostrando que no lo quiere hacer. Lo mismo cuando usted estudia la palabra del Señor. Usted tiene que tener su espíritu despierto en ese momento, su entendimiento, porque si no, entonces sus emociones y su espiritualidad no van a permitirle comprender la palabra de Dios. Y lo mismo cuando usted sirve. Y mire que el servicio es muy importante. Y eso no es por invitarlos a que sirvan a todos, pero sí deberían hacerlo, ¿sí? Porque aquí es donde uno se da cuenta en el servicio cómo estoy yo delante del Señor. En qué debo mejorar, qué aspectos debo seguir corrigiendo día a día. ¿Vamos claros hasta ahí? Entonces, ¿por qué ir a Dios en ser cuerpo y alma? Primero, por relación.
Porque si yo me relaciono, ¿cierto? Y me relaciono con Él, puedo hacer estas cosas con todo el corazón. Dos, por propósito y dirección. Un propósito real. ¿Usted ha encontrado su lugar en la iglesia? ¿O usted se siente desubicado todavía? Pregunto, ¿ha encontrado su lugar en la iglesia? ¿O se siente desubicado todavía? Eso nos puede pasar. Es como estar yo allá de pronto dándole clase a los niños. ¿Qué pasaría? Yo me sentiría como extraño en algún momento y diría, no, este no es mi lugar. ¿Por qué? Porque he encontrado que mi lugar es estar ¿dónde? En medio de la adoración, en medio de compartir a veces la palabra. Siento que Dios en eso también me ha usado. Y yo digo, gracias a Dios por eso. Pero vamos al versículo 3 y 4. En el 3 dice, hasta el gorrión encuentra un hogar y la golondrina construye su nido y cría ¿a quiénes? ¿A quiénes cría la golondrina? A sus polluelos cerca de tu altar, oh Señor de los ejércitos celestiales, mi Rey y mi Dios. Qué alegría para los que pueden vivir en tu casa cantando siempre tus alabanzas. Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué hablan de un gorrión y por qué hablan de una golondrina? ¿Qué diferencia? No, no solamente por eso. Pero ¿qué diferencia tienen y qué características hacen especiales a los gorriones y a las golondrinas? Puede ser, sí. Y entonces encontré lo siguiente. Un gorrión representa un ave pequeña que simboliza comúnmente la insignificancia y la vulnerabilidad. Y entonces lo quiero llevar a que usted se sienta así, insignificante y totalmente vulnerable cuando usted no está, como dice el verso 4, qué alegría para los que pueden vivir en tu casa cantando siempre tus alabanzas. Y cuando usted se encuentra siendo insignificante y vulnerable, usted se siente como desprotegido. Y cuando lo leí y leímos todos antifonalmente ahorita, iniciando todo el Salmo 84, vimos que esto mostraba seguridad, protección, ¿cierto? Y mire cómo estas dos aves representan. La primera, lo que acaba de decir, simboliza comúnmente la insignificancia y la vulnerabilidad. ¿Te has sentido como un gorrión? Insignificante y vulnerable. Sí, ¿cierto? Recuerda, Dios está consciente de ti. Y a veces a nosotros nos olvida eso. ¿Y cómo lo puedo interpretar yo? Yo digo a veces, uno dice, ah, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Usted en ese momento no se siente insignificante ni vulnerable. Usted se siente grande, se siente poderoso, se siente, puedo tomar mis propias decisiones. Pero olvidamos que viene el momento en el que dijo Diego en alguna palabra, la zaranda. Y llega ese momento en el que usted zarandea y empieza a moverse y usted se siente como el gorrión. Y empieza a decir, uy, aquí es donde me doy cuenta que Dios está consciente de mí, consciente de mi debilidad, consciente de mi vulnerabilidad, consciente de lo insignificante que soy yo. Y a mí me encanta, en algún momento miré esa partecita que ponen un puntico y dice usted está aquí. Y usted empieza a ir como alejándose, haciéndose ese aleje completo. Y usted se va empezando a dar cuenta de lo insignificante que somos. Y que aún así Dios sea consciente de mí, de mis necesidades, de mis angustias, de mis problemas, de mis alegrías, de mis fracasos, de mis aciertos y desaciertos, me parece genial. Entonces pensemos en eso. Ahora bien, las golondrinas son pequeñas y ágiles. Y Darío dijo algo importante, migran estacionalmente. Hay personas que son así en la iglesia, migran constantemente o que no mantienen un punto fijo, ¿cierto? Mantienen ocupadas. Podemos entender a las golondrinas como transformación espiritual o un nuevo comienzo en la vida de una persona. Y yo decía, bueno, por lo general las golondrinas también son seres muy pequeños, ¿cierto? Y uno dice, listo,
Cuando uno ve las golondrinas y uno se da cuenta que ellas migran, muchos de nosotros migramos y llegamos a este lugar. Y es lo que dice en el verso 3. Hasta el gorrión encuentra un hogar y la golondrina construye su nido y cría sus polluelos cerca de tu altar, oh Señor de los ejércitos. ¿Usted se siente como la golondrina que migró, llegó a este lugar, encontró en este lugar un altar así como dice acá, donde usted puede construir un nido y criar a sus polluelos? Sus polluelos serían sus hijos en este caso, serían los que están a su alrededor. Usted ve la casa del Señor como un lugar en el que usted puede criar a sus polluelos, en el que usted puede obtener lo que usted dijo en algún momento, seguridad, confianza, ¿sí? ¿Lo ve así? Eso es lo que nos muestran estos dos animalitos, estas dos aves. En él encontramos seguridad y consuelo en su presencia. Ahora bien, mire que los que están en la casa del Señor, los que venimos a la casa del Señor, yo siento que somos envidiables. Porque mire lo que dice él en el 4, qué alegría para los que pueden vivir en tu casa cantando siempre tus alabanzas. ¿Habrá personas que no pueden vivir en la casa del Señor? ¿Qué dice usted? Sí, ¿cierto? No porque no puedan acceder a este lugar, no porque no puedan venir, haya una prohibición, y no, esas tipos de personas no, sino porque ¿qué? Porque no hay disposición. ¿Por qué más? Porque las cosas del mundo los absorben y los arrastran y los llevan a ello. Y hay personas que hemos hablado con esas personas y les hemos dicho, venga, venga a la casa del Señor. Lo que decía Diego esta mañana me pareció genial. Si usted le hiciera una invitación a alguien, vamos a traquetear, ¿cierto? Hacer traqueto. Usted sabe que ese camino conduce a qué? A muerte, ¿cierto? Sí, va a tener en algún momento riquezas y va a tener poder e influencia sobre muchas otras personas, pero en algún momento, ¿qué? Eso que brilla en su momento, pues también va a perder su... Pero si usted le dice a alguien, vamos a la casa del Señor, usted sabe que ese es un gana-gana fijo, ¿cierto? Y hay gente que saca excusas, muy bien, se enferman, se les pincha la moto, se le pincha el carro, ¿cierto? No encontró las llaves, no pude ir, pastor, se me quedaron las llaves, no las encontré y no pude ir por eso. Me llegó visita, pastor. Nosotros encontramos miles de excusas y nos perdemos de ese deleite. Y hay gente que podría envidiar y ojalá pasara eso. No la envidia, ¿no? Sino que hubiese gente que dijera, yo quiero tener lo que usted tiene porque usted está en la casa del Señor. Eso sería algo que de verdad me parecería a mí fantástico. ¿Por qué más ir a Dios en ser, cuerpo y alma? Tercero, integridad y autenticidad. Y esto nos habla de ser honestos. Usted y yo hemos sido en muchos momentos deshonestos, y no con los líderes ni con nadie de eso, sino con Dios directamente. Vamos al verso 4, 5 y 6. ¿Quién lo quiere leer? Alguien que lo lea fuerte. 4, 5 y 6. ¿Y esto por qué diríamos? Gracias, Darío. ¿Por qué podríamos decir que esto habla de integridad y autenticidad? ¿Qué encuentra usted ahí en lo que acaba de leer, Darío? Y yo les quiero hacer una pregunta. ¿Usted en algún momento ha ocultado las luchas que tiene? ¿Ha ocultado sus temores? ¿Cierto? Uno lo hace. Por temor y pena de, uy, ¿qué pensarán de mí si me ven llorando en la iglesia? Y en algún momento a mí me pasaba, yo como que retenía todo eso, pero uno no debe retener lo que Dios permite que ocurra en nuestro interior. Eso nos hace mostrar integridad y nos hace auténticos cuando somos honestos con nuestras emociones.
de lo que hablábamos ahorita, con nuestra espiritualidad y con nuestro propio cuerpo, porque el cuerpo es el que manifiesta todo lo que estamos sintiendo en el interior. Hay personas que dicen, no, yo llorar en la iglesia no, qué pena que me miren llorando. Y hay gente que le pasa eso. A mí me pasa en algún momento, yo decía, uy, no, qué vergüenza que lo vean a uno llorando, que lo vean a uno haciendo, no, eso sería como mostrar debilidad y yo no quiero hacer eso. Entonces, nosotros a veces no somos honestos y no permitimos que ese anhelo que tenemos de estar en la casa del Señor y de permitirnos todo lo que estábamos diciendo, nos olvidamos y ocultamos nuestras luchas y nuestros temores. Pero ¿qué quiere el Señor? ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Que no ocultemos eso, ¿cierto? Que seamos totalmente transparentes, íntegros y sinceros en lo que estamos sintiendo. Muchos de nosotros no lo somos. Ahora bien, cuando logramos ser sinceros, podemos recibir de su gracia, su ayuda y crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque a veces uno diría, eso es contagioso. Y de verdad que es así. Es como cuando usted arma todo el caminito de hilerita así de las fichitas del dominó y coge y bota una sola y esa se encarga de qué? De que todas las demás también caigan. ¿Y por qué lo digo que es contagioso? Porque llegue usted a una iglesia en la que usted ve a las personas que llegan, mejor dicho, temprano, que llegan a servir, que llegan con un corazón dispuesto, anhelando estar en la casa del Señor y verá que usted se va a sentir mal de ver que usted llegó tarde y llegó indispuesto. Usted como que dice, uy, no, yo allá no puedo llegar porque allá en ese lugar todo el mundo llega como contento y se le ve la alegría y irradian al Señor. Y eso hace que la iglesia se contagie. ¿Y se contagie en qué sentido? Yo decía, a mí me pasa que yo llego a algún lugar y yo miro que alguien está hablando de algo y si a mí no me transmite algo esa persona, como que a mí me pongo un bloque, una barrera ahí al frente. Y yo puedo estarlo mirando todo el tiempo y puedo estar haciendo sí, pero lejos estoy de eso. ¿No les pasa a ustedes también? Si usted llega a la iglesia y venimos acá y encuentra a Diego, a Yerly, o a mí, o a Camila, bueno, los que estamos acá en el servicio, nos encuentra sentados allá hablando de otra cosa y como esperando y mirando la hora con bostezo y como mirando para todos lados, ¿usted qué pensaría de nosotros? ¿Qué pensaría de esa iglesia? Y no piense tanto en usted, sino qué pensaría el Señor de esa iglesia. Difícil, ¿cierto? Que haya que una transformación. Por eso hablamos de autenticidad. Y en algún tiempo había una emisora que se llamaba Radio, ¿qué? Auténtica. ¿Todavía está? Imagínense, yo no la escucho. Tengo que ser sincero. ¿Ah? 1080 AM, sí. Radio Auténtica, me acuerdo hasta el comercial. Ahora, si nosotros queremos esto, mejorarlo o cambiarlo, podemos recibir su gracia y su ayuda y el crecimiento espiritual. ¿Cuándo? Cuando manifestemos eso. Si usted no lo manifiesta, va a ser difícil. Si sus emociones no muestran, si su alma, su cuerpo no muestra, va a ser muy difícil que poderle ayudar, poderle decir, venga, hagamos esto juntos, mira al Señor de esa manera. Y ahí es donde es necesario que la relación no solo con Dios, sino también esa relación entre nosotros como hermanos y iglesia. Cuarto punto, por renovación y sanidad. ¿Por qué? Versos 7 al 10. Vamos allá. Dice el versículo 7. Ellos se harán cada vez más fuertes y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén. Oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Oh Dios, mira con favor al Rey nuestro escudo, muestra bondad a quien has ungido. Un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Renovación y sanidad. ¿Por qué creen eso? Volvemos a la fuente. ¿Por qué más podría ser?
Mire que hay algo y es que cuando yo hablo de renovación y sanidad, a mí se me venía a la cabeza una paz que sobrepasa todo entendimiento en ese momento. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo la capacidad ya como estaba anteriormente de confesar, de decir todas las cosas y ser auténtico y honesto con esto, entonces yo soy capaz de entregar todas mis preocupaciones, todas mis dolencias, todas mis debilidades. Y adivine quién puede aliviar nuestras cargas. Solo Dios. Yo no puedo aliviar las cargas de pronto que tú tengas, que tenga mi mamá, que tenga Darío, que tenga... No. Yo puedo decirle, vamos a orar. Sí, y ya. Y eso no es algo insignificante, porque podríamos decir, ay, algo tan insignificante como vamos a orar. No, eso es una ayuda grande, pero no puedo solucionarlo. Sí puedo intervenir y decirle, guiarlo de cómo usted puede encontrar la solución. Y un punto 5 que habla de completitud. Completud, lo puse así. Y eso está ya en lo que resta, y es que en el 11 dice, pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, qué alegría tienen los que confían en ti. Entonces, ¿por qué puse a este como completud? Acercarnos a Él con todo el corazón sin negar nada. Reconocemos su grandeza y nuestra necesidad de Él. Cuando hacemos las cosas con esas tres dimensiones, nosotros hablamos de que sentíamos satisfacción y deseamos, la damos toda, ¿sí o no? Cuando nosotros hay una entrega total que involucre todos nuestros pensamientos, todas nuestras emociones y todas nuestras acciones, ¿en qué se traducirá? ¿En qué cree usted que eso se traduce? Satisfacción y en una conexión con Dios. Mire que nuestra relación, que fue la primera que nombramos, se podría mejorar si hiciéramos todas estas cosas y las tuviéramos presentes todos los días de nuestra vida. ¿Sí? Pero a veces no hay una entrega total que involucre todos nuestros pensamientos, todas nuestras emociones y todas nuestras acciones. Y eso se traduciría en que en una desconexión total de Dios. Por eso es que usted ve que mucha gente no está en la iglesia, porque está totalmente ¿qué? Inconexa con Dios. No hay una conexión con Dios. Y eso es algo difícil de lograr, volver a una persona involucrada en este sentido. ¿Claro hasta ahí? Entonces, relación, propósito y dirección, integridad y autenticidad, renovación y sanidad, y por último, completud. Ojalá todos nosotros pudiéramos, como expresa el autor del Salmo, anhelar y desear tanto la presencia de Dios, que viéramos que Él es nuestra plenitud y felicidad, y que no son nuestros logros y que no son nuestros propios logros y los placeres que obtenemos del mundo. Ahora bien, ¿se considera usted una persona bienaventurada? ¿Sabe qué es ser bienaventurado? ¿Qué es ser bienaventurado? Dichoso. ¿Alguien da más? Afortunado. Vea lo que encontré que significa ser bienaventurado. Porque es que eso lo dice en la otra versión, en la Reina Valera, creo que es que está. Sí, en el versículo 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán. Y el 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Están tus caminos, perdón. Entonces mire lo que significa ser bienaventurado. Significa ser bendecido o feliz. Es un estado de gracia y favor divino. Es gozar de una relación especial con Dios. Es ser humilde, misericordioso y justo. Es trascender las dificultades de la vida. Es habitar en la casa de Dios.
Poquitas cosas de ser bienaventurado, ¿no? O sea que cuando a usted le dicen este desventurado, pues era una palabra de los abuelos, ¿cierto? ¿Qué le están queriendo decir? Que usted no habita la casa de Dios, que usted no transfiere, que no es humilde, que no es misericordioso, que no es justo, que no goza una relación con Dios, que no es bendecido, que no es feliz. Pues, y es una palabra pequeñita, pero tiene mucha connotación, ¿no? Entonces no le vaya a decir a su hijo, este desventurado, venga para acá que le voy a... No, no le vaya a decir eso. Más bien, bienaventurado. Entonces, hasta ahí yo me ponía a pensar y yo decía, bueno, nosotros los seres humanos olvidamos esto que estoy diciendo yo, en 8 días ya me puede haber olvidado. A cualquiera de nosotros nos puede pasar, ¿sí? O es más, mañana mismo en medio de una situación adversa, se me puede olvidar y puedo usar ¿qué? La vieja confiable. ¿Cuál es? Mi propia, ¿ah? Mi propia voluntad. Dijo alguien, no sé, no hay nadie más experto que yo mismo para darme consejo. Y ahí ya estamos siendo humildes. No. Olvidamos que el único consejero, de verdad, la persona que nos puede guiar y nos puede ilustrar de todo esto, es el Señor. ¿Qué quiero con este mensaje, con este pequeño estudio de este Salmo 84, la perla de los Salmos? Recordarles algo y es que a Dios no debemos venir como venimos a hacer cualquier otra tarea o cualquier otra actividad, con total desconexión. Nosotros debemos venir a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro cuerpo y con toda nuestra alma. Cuando usted no viene al Señor de esa manera, es difícil que usted logre cambiar todas las situaciones que pueda estar pasando. Cualquier tipo de situación. Y recuerde, nosotros podemos realizar y venir a la iglesia en piloto automático. Y mucha gente lo hace actualmente y, bueno, esto ha pasado hace mucho tiempo. Pero es necesario que haya una conexión profunda con Dios. ¿Sí? Que dejemos de lado el qué van a decir de mí si me ven a mí triste en la iglesia o me ven llorando en la iglesia o me ven sirviendo en la iglesia. ¿Qué puede perder usted de servirle al que le dio la vida? ¿Qué puedo perder yo de servir al Señor? Y la pregunta sí sería, ¿qué me puedo estar perdiendo de no servir al Señor? De no escuchar la voz de Dios, de no venir a la casa del Señor. Recuerde cuando en algún momento David tenía que tocar para apaciguar el tormento que tenía, ¿cierto? Y uno diría, uy, tremendo, pero es que en la casa del Señor es donde podemos echar raíces, en la casa de Dios, y vernos como la golondrina y como el gorrión, pequeñitos, indefensos, insignificantes, vulnerables, porque el espíritu altivo Dios no lo rechaza, lo aleja. No podemos venir a la casa del Señor con un espíritu ¿qué? Altivo. Entonces, ¿hasta ahí claros? ¿Queda alguna pregunta? ¿Duda? ¿Inquietud? Yo espero que esto nos hable a nosotros, que esa perla de verdad nos hable a nosotros. Y como decía allá en ese verso, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Usted siempre piense en eso. Prefiero, como decía la canción, prefiero un rincón en la casa de Dios que 1000 años fuera de él. Entonces vamos a orar y vamos a decirle al Señor